segunda vez, ¿vale? Toda la organización de Pin of Science, desde el más importante a nivel nacional hasta cualquiera de los voluntarios que estamos aquí organizando, es a un nivel, pues eso, totalmente voluntario y totalmente altruista, ¿vale? Con lo cual, sin los patrocinadores, tanto nacionales como locales, que ahora os explico, esto no sería posible, ¿vale? Más el trabajo voluntario de los que organizamos cada evento y, por supuesto, de los ponentes. A nivel nacional nos patrocina Precipita, que es una plataforma de la FECIP para comunicar al público con los investigadores, FMC y Vadillo Asesores. Que a nivel local, a nivel ya Zamora, nuestros patrocinadores son la Fundación Caja Rural de Zamora y Cervezas Bermeja, que tenemos por ahí a la mayor representante, que no sé dónde se ha metido. Alicia, levanta la mano. Con respecto a las Bermeja, un pequeño apunte, porque los que pidáis la Bermeja hoy, que os van a dar un posavasos y tal, ha habido un error en la etiqueta, pero solo en la etiqueta, ¿vale? Es la etiqueta del año pasado, pero no pasa nada, las cervezas de este año, ¿vale? Por si algunos dais cuenta luego y pensáis que ha pasado. No tiene un año la cerveza, ¿vale? Pero la etiqueta ha habido un error en la impresión. Hoy, solo hoy, las de ayer y las de antes de ayer estaban bien. Bueno, en cualquier caso, los colaboradores son el Ayuntamiento de Zamora, que por ejemplo hace que esté aquí Marta, nuestra traductora de signos, y el Café Avalon, que nos pone este estupendo lugar y este estupendo proyector y todo. Bueno, durante estos 3 días, ya sé que algunos ya lo sabéis, pero todavía estáis a tiempo para apuntaros a esta promoción que hace Investigación y Ciencia si se viene como público al festival, o incluso si le pasáis este código a cualquier otra persona. Durante estos 3 días se os hace un 30% de descuento en la suscripción anual con este código de Pin of Science 19, ¿vale? Esto os lo volveré a decir también al final si andamos bien de tiempo. Y lo mismo con este reto, que hay que bajarse una aplicación que se llama Huntit, y haciendo fotos de que estéis participando en el festival os puede tocar, es un sorteo, un pack de libros de Nextdoor, de Investigación y Ciencia y de Nabla. Nabla es la plataforma que se ha encargado este año del merchandising oficial, ¿vale? Estos son los códigos QR para comprarlas, la camiseta de chica, la de chico y la tote. Nosotros aquí tenemos unas poquitas para sortear, una dinámica que hacemos en el descanso, que luego os explico, aunque algunos ya sabéis. Pero esto es el merchandising oficial para el que otros años no ha habido. Este año lo hay, no ha habido oficial, este año sí, para el que quiera adquirirlas a posteriori, ¿vale? Y ahora ya vamos, os voy a presentar a nuestra primera ponente. Y dices, no te veía, ¿dónde está? Es que yo con el 190... Pues como yo, hija, estamos a la par. A nuestra primera ponente, ella es Mercedes Velázquez. Ella es doctora en química por la Universidad de Salamanca y luego hizo los estudios postdoctorales en fotoquímica molecular en Portugal. Desde 2011 es la catedrática de fisicoquímica en la Facultad de Químicas, en la USL, aquí en Salamanca, y pertenece al grupo de investigación en nanotecnología y nanodispositivos de la Universidad de Salamanca. En la actualidad trabaja en la síntesis de grafeno químico, que es de lo que nos viene a hablar hoy, de grafeno, para fabricar estructuras híbridas para aplicaciones electrónicas avanzadas, y además participa en proyectos de innovación con el grupo Antolín Ingeniería en la preparación de óxido de grafeno a partir de nanofibras y la preparación de híbridos de grafeno plata para la construcción de dispositivos para la industria automotriz. ¿Cómo os habéis quedado? Ahora nos explica ella de qué va todo esto. En realidad no es su primera experiencia en Pin of Science, porque el año pasado participó en el de Salamanca y este año, bueno, pues contactamos con ella y nos ha hecho el favor de venir desde Salamanca para participar en esta segunda edición del Pin of Science Zamora y ponernos al día sobre este material, el grafeno, ¿de acuerdo? Así que nada, os dejo con ello. Muchas gracias.
pendientes es más complicado. Sí. Vamos a separarnos del cartel. Ok, de acuerdo. Yo tenía por aquí. Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde te viene mejor ponerte a ti? ¿Aquí o allí? Ok. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quería agradecer la invitación por estar aquí en Zamora. La verdad es que yo tengo tan buenos amigos en Zamora que estoy como en casa, así que me da igual Salamanca que Zamora, para mí es un placer estar aquí. Y hoy quería empezar recordando a un grandísimo transmisor de ciencia que ha fallecido hoy, Edward Punset. También era un apasionado por la ciencia y quería pues simplemente recordarlo con mi admiración y bueno, pues deciros que sigáis viendo sus programas, aquel maravilloso Redes que nos tenía algunos hasta no sé qué hora de la madrugada, aunque al día siguiente tuviéramos que trabajar y no nos importaba nada, así que va mi recuerdo para él. Y ahora pues vamos a meternos ya en harina, diríamos, y yo quería hoy hablaros de este material que aparece pues en la televisión, en las revistas, en los periódicos y que se llama grafeno, y que cuando lo vemos en la televisión o en los periódicos pues nos lo presentan siempre como si fuera el material del futuro que nos va a resolver todos los problemas que tenemos tecnológicos, ¿verdad? Entonces vamos a pensar un poco y vamos a hacernos una pregunta. ¿Será verdad que este grafeno es el material del futuro? Yo os voy a empezar haciendo esta pregunta, luego os voy a contar una serie de cosas y a partir de ahí cada uno que saque las conclusiones que estime más oportunas. Y si quieren nos las cuenta y podemos discutir de ellas. Entonces lo primero de todo, yo creo que lo necesario en estos casos es saber qué es el grafeno, qué es de lo que estamos hablando. Entonces aquí estamos hablando, me dijiste que esto no funcionaba, pero yo traía aquí una especie de puntero móvil, ¿no? Estamos hablando de átomos de carbono, de átomos, lo del metro 90, estamos hablando de átomos de carbono que están unidos entre sí y están formando pues esa especie de red hexagonal, llamamos los químicos, que nos recuerda un poco a los paneles de las abejas, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene este grafeno? Pues que todos sus átomos de carbono tienen que estar unidos de esta forma, y que además de todo estamos hablando siempre de una monocapa, es decir, que esa especie de película solamente puede tener el espesor de un átomo, no de dos ni de tres, no puede haber dos una encima de otra. Si hay más de una, ya no estamos hablando de grafeno, estamos hablando de derivados. Y otra cosa muy importante es que estos hexágonos que hay aquí sean completamente perfectos, es decir, que no haya ningún agujero y que en un caso haya en vez de hexágonos pentágonos, no, tienen que ser exactamente así de perfectos. Y cuando todo esto es así, entonces a ese material lo podemos llamar sin ninguna duda grafeno. La segunda pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y esto lo conocemos desde cuándo? Porque ahora se habla mucho de él, pero a lo mejor es posible que ya lo conociéramos desde hace mucho tiempo. Y la primera vez que se habla de grafeno, no se habla de él, sino de un derivado, del óxido de grafeno. Este óxido de grafeno lo sintetizó por primera vez un químico alemán, como no, Standard-Meyer, en el siglo XIX, a finales, 1880 más o menos. Y hasta el 1947 no se empezaron a hacer los primeros cálculos teóricos acerca de la estructura del grafeno. Alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué es? Históricamente, los físicos, aquí representados por el profesor Velasco, muy bien representados, pues han hecho siempre cálculos a ver cómo son las estructuras de las moléculas, en la mayor parte de los casos mucho antes de que se hayan sintetizado. Y eso pasó con el grafeno como ha pasado con otros materiales. En el año 1947, Wallace empezó a hacer los primeros cálculos de cómo podrían ser esas estructuras hexagonales, calculó sus energías, cómo tenían que estar unidos,
y entonces ya definió perfectamente la molécula de grafeno. Y desde ahí tuvimos que esperar hasta el año 2004 hasta que por primera vez fuéramos capaces de obtener una capa de grafeno de esas características de las que os acabo de hablar. Esto lo consiguieron dos científicos rusos de origen, Andrei Geim y Katia Novoselov, que trabajan en la Universidad de Manchester, y no solamente lo obtuvieron, sino que además fueron capaces de medir sus propiedades. Esto es mucho más importante, obviamente, que el haber sido capaz de encontrarlo, aunque sintetizarlo también fue importante, ¿verdad? Y por ese motivo recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2010, ¿de acuerdo? O sea que ya veis que la trayectoria, en el intermedio de esos huecos, pues hay que decir que ha habido algunos compuestos derivados, pero digamos, estos son las fechas más importantes de las que nosotros tenemos conocimiento. La tercera cosa de la que yo quería comentaros, cuando aparecen los periódicos siempre nos hablan, es que el grafeno puede hacer tal cosa, puede hacer tal otra. Entonces, si eso es así, es porque tiene que tener unas propiedades extraordinarias. Entonces vamos a ver algunas de ellas. La primera de ellas que os pongo aquí dice alta conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos cuando enchufamos un hilo de la luz a un enchufe, que lo que está pasando por ahí es que se mueven electrones, ¿no? Entonces, ese movimiento de los electrones es evidente que se opone una resistencia a pasar, ¿no? Entonces, esa resistencia, el inverso de esa resistencia, es lo que nosotros llamamos conductividad eléctrica. Que se mueven con facilidad, el sistema es muy conductor. Que se mueven con dificultad, lo llamamos sistema aislante, ¿no? Porque quiere decir que no deja pasar los electrones. Bueno, pues fijaros aquí que nosotros ponemos siempre al silicio, ponemos siempre al silicio como el mejor conductor que conocemos. Pensad que todos los dispositivos con los que andamos a diario están fabricados con silicio. ¿Por qué? Porque deja pasar los electrones con mucha facilidad. Bueno, pues el grafeno es 100 veces más conductor que el silicio. Pero además de todo eso, dentro del grafeno, los electrones se mueven a una velocidad muy grande, mucho más grande que cualquier otro material que nosotros conozcamos. Y además de todo eso, lo que ocurre, y esto lo habremos sufrido todos en algún momento, cuando pasan los electrones por un sitio, tocamos y ya está caliente. Bueno, pues resulta que no. En este caso, los electrones, cuando pasan los electrones por ese material de grafeno, no se calienta, lo que es también una cuestión muy importante desde muchos puntos de vista, no solo que nos quememos, que también, ¿verdad? Otra propiedad que es interesantísima, pues que no absorbe nada de luz. El grafeno es completamente transparente, solamente absorbe un 2% de luz. Es decir, que eso sería parecido a los vidrios que tenemos en las ventanas, que nos dejan pasar la luz visible sin ningún tipo de problema. Esto es muy interesante en algunas aplicaciones. Y además de todo eso, es muy flexible. Eso también es importante para algunas cosas que veremos más tarde. Es absolutamente ultraligero. Yo he puesto ahí un número, pero se va a entender muy fácil. Imaginémonos que nosotros hacemos un cuadrado de grafeno que tiene de lado 1 metro, es decir, 1 metro cuadrado. Bueno, pues la masa de ese metro cuadrado de grafeno es menor a 1 miligramo, 0,77. O sea, que quiere decir que eso es ultraligero. No conocemos ningún material así por el momento. Pero además de todo eso, es muy ultraligero, pero tiene una resistencia mecánica pues muy elevada. Imaginemos el mismo metro cuadrado. Supongamos que hacemos una hamaca para sentarnos a tomar el aire en el verano. Bueno, pues en una hamaca de 1 metro cuadrado seríamos capaces de colocar 5 kilos, es decir, se nos subiría el gato sin que ninguna se nos rompiera la hamaca que tenemos ahí de grafeno. Claro, cuando se dicen estas propiedades, y alguna más que no pongo aquí para no alargarme mucho, esto nos parece una cosa extraordinaria, ¿no? Absolutamente extraordinaria. Y
Y la siguiente pregunta que cualquier persona se hace, bueno, ¿qué tiene este material para tener estas propiedades? ¿Vale? Ahora un poquito de química. Un poquito de química, un poquito de física, es inevitable. Vamos a ver, pues tiene el carbono una propiedad muy importante, tiene 4 electrones en su capa más externa. Y con esos 4 electrones lo que puede hacer es unirse a otros átomos. Y se une mediante lo que los químicos y físicos llamamos enlaces dobles y enlaces sencillos. Sería una cosa parecida a eso. No hay que preocuparse. Vamos a ver. Yo soy carbono y tengo alrededor mío una serie de personas que también son átomos de carbono. ¿Vale? Yo tengo 4 electrones en la capa más externa y quiero unirme a los que están ahí a mi alrededor. ¿Cuál es la forma más estable? Imaginaros que yo tengo un brazo, que es un electrón, otro brazo, que es otro electrón, y aquí me salen otros 2 brazos, otros 2 electrones. ¿Cuál sería la forma más estable? 1. 2. Enlace doble. Ahí lo tenéis dibujado como si fuera un igual, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría? Que me quedarían aquí 2. Entonces, por este me uniría a ella, por ejemplo, otro átomo de carbono, y por este otro me uniría a ella. Claro, no me voy a unir así, porque la inestabilidad sería grande. Entonces, ¿qué es lo que hace el carbono? Pues claro, un doble enlace, un enlace sencillo y otro enlace sencillo. Y así se van uniendo unos a otros, unos a otros, unos a otros, y nos forman esa red que es el grafeno. ¿De acuerdo? Un pasito más adelante y un poquito más profundo. Este es un dibujo muy bonito, pero no hay que preocuparse por él mucho. ¿Qué es lo que le ocurre además a los materiales microscópicos? Bueno, pues que nosotros sabemos que en la vida real, nosotros si queremos darle energía a algo para que se mueva, nosotros le podemos dar cualquier valor de energía que se nos ocurra, cualquiera. Que más, más, que menos, menos. Pero no hay ningún valor de energía que esté prohibido. Cuando nosotros nos vamos a los átomos y a las moléculas, es decir, nos vamos al mundo microscópico, sí que hay prohibiciones. Entonces la energía es como si fueran subiendo escalones. Puede haber un estado de energía más bajo, luego viene un escalón siguiente con otra energía, y en el intermedio no se puede estar. Hay otro paso. Fijaros, es como si subiéramos una escalera. Si yo tengo que subir de un escalón a otro, ¿qué hago? Salto. Si pongo la pierna en el intermedio, ¿qué hago? Me caigo, no hay manera. Pues esto es una cosa parecida. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que imaginaros el carbono, llena todos los escalones que puede con sus electrones. Y arriba le queda un escalón que está vacío. ¿Puedo pasar ahí? Por supuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle la energía suficiente para que dé ese saltito. Claro, si ese escalón está muy próximo, casi a la misma energía, ¿el electrón cómo se mueve por ahí? Pues facilísimo, ¿no? Con toda facilidad. Decimos entonces que es un conductor. ¿Que tenemos los escalones muy separados? La energía es tan grande que no hay manera. Decimos, estamos ante un aislante. ¿Y qué hay en el intermedio? Pues cosas parecidas al grafeno. Que daros cuenta que lo que tenemos aquí dibujado con estas cosas tan bonitas no es más que una representación de los niveles de energía. El de abajo, el último lleno. El de arriba, el primero vacío. Fijaros bien, aquí tiene puntitos, 1, 2, 3 y otros 3 por detrás, en que casi no están separados. Están próximos. ¿Qué quiere decir? Pues que para pasar de este estado a ese otro, la energía que tiene que tener el electrón es pequeñísima. Decimos en física, tiende a cero. Es casi la misma. Por lo tanto, los electrones pueden pasar por ahí moviéndose con toda facilidad. Por eso los electrones se mueven muy rápido, se mueven muy fácilmente y además no nos calienta el material. ¿De acuerdo? Bueno, ya dejamos
dejamos la cuántica, que es esto al final. Bueno, pues ya hemos visto lo que es, ya hemos visto las propiedades, ya sabemos por qué. Pues ahora hace falta saber, bueno, ¿y para qué se quiere utilizar este material? Pues hay que irse a las propiedades. Entonces, aprovechando que los electrones se mueven muy rápido y que no se calienta el material, pues, ¿qué es lo que se nos ocurre? Pues un procesador. Los procesadores no se calentarían. Todos sabemos cuando tenemos el ordenador portátil mucho tiempo encendido, ¿qué pasa? Tocamos y está caliente. Pues fijaros que con esto eso nos lo evitaríamos. Pero es que además serían mucho más rápidos. Mira, os pongo un número. Los de silicio, que son los que utilizamos normalmente, 40 gigahercios. Eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Porque compramos por esos números. Pues algunos de grafeno que ya se han hecho, 1000 gigahercios. O sea que la rapidez del procesador es incomparable. Otra cosa que podemos aprovechar, la baja resistencia y que sean transparentes. ¿Y para qué podemos utilizar esto? Pues por ejemplo para hacer pantallas táctiles. Las pantallas táctiles ya sabéis cómo funcionan, ¿no? Nuestra electricidad estática del dedo se pone en la pantalla, pasa una pequeñísima corriente y entonces ya encendemos, apagamos. Esta es la forma de trabajar, ¿no? Pues claro, necesitamos algo con los que los electrones, como la corriente estática, claro, hay veces que vamos dando chispazos por ahí, pero no es lo corriente, ¿no? Son corrientes muy pequeñas, así que necesitamos algo que a poco que haya se mueva fácilmente. Y transparentes, pues creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Si tuviéramos una pantalla de ordenador que tuviera un color, pues no veríamos mucho. Una aplicación que a mí me encanta, he de decirlo con toda sinceridad, y que la pongo siempre porque además está bastante avanzada, y es la Universidad de Barcelona junto con una serie de hospitales oftalmológicos de Barcelona, que como probablemente muchos sabéis son de gran prestigio internacional, pues están empezando a aprovechar su baja resistencia, su flexibilidad y su transparencia para hacer implantes. Entonces estos implantes de retina se están ya empezando a hacer algunas cosas, ya están a nivel más que prototipo, es decir, ya están casi en el ensayo clínico para empezar a hacerlo, y el siguiente paso que ellos tienen en mente es crear fibras musculares. Pensar bien que si a una persona, imaginaros que le amputan una mano, pues claro, necesitaríamos algo que no pese mucho, porque a ver, no vamos a llevar la mano aquí abajo, ¿no? Hemos dicho que un metro cuadrado era menos de 1 miligramo, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otra parte daros cuenta que la mano, por ejemplo, pues tiene muchísimos movimientos, ¿verdad? Pero además nosotros tocamos y notamos el calor, el frío. ¿Qué quiere decir? Que por la mano pues hay muchas conexiones eléctricas que van al cerebro. Por lo tanto, tiene que ser algo muy rápido para que al cerebro le llegue la señal de que yo toco aquí, me estoy quemando. No voy a esperar de media hora cuando ya tenga la mano carbonizada, ¿no? Esto parece como tan obvio, ¿no? Eso está más atrasado, pero están en ello. Bueno, he puesto aquí 3 ejemplos, podríamos estar 4 horas hablando de ejemplos y no terminaríamos. Pero claro, la gran pregunta es, bueno, ¿y si todo esto es así de bueno, por qué no se utiliza ya en este momento a gran escala? El problema está en la síntesis. Por el momento no se ha dado con ningún sistema que nos permita sintetizar a gran escala, que es lo que necesitaríamos para crear todos estos dispositivos, ¿verdad? ¿Voy mal de tiempo? Pues casi que sí, ¿no? Ah, bueno, nada, entonces puedo hablaros un poco de cómo se obtiene el grafeno, todavía me puedo permitir ese lujo, ¿no? Entonces, exfoliación de grafito, dice ahí. Ahí tenemos el grafito. Yo creo que estáis más acostumbrados a verlo así, ¿no? Como la punta de un lapicero. Entonces una punta de lapicero que es de grafito está formada por múltiples capas de grafeno. Así que ¿cuál es nuestro objetivo? Ir exfoliando, quedándonos con una.
Entonces, bueno, proceso de exfoliación, eso es lo que nos toca hacer. ¿Qué hicieron Game y Novoselov? Pues un experimento que yo os animo a que lo hagáis en casa. Y os animo a que lo hagáis en casa porque yo lo hice el año que pasado y se montó un follón de tal calibre que este año no me he atrevido. Y menos mal que no lo he traído porque toda la gente que hay aquí, no sé, lo mismo nos quedamos a dormir en Zamora, ¿no? Entonces, yo os aconsejo hacerlo. Coger un lapicero, poner un poquito de papel y hacer así con el lapicero. Y creáis una especie de capa oscura. Y después cogéis una cinta de esa de pegar, de estos, de celo normal y corriente. Entonces lo ponéis ahí y despegáis. Cuando miráis el cero lo veréis negro. ¿Qué quiere decir? Tenéis grafito. Daros cuenta que el grafeno es transparente. Segundo paso, pegar, exfoliar, pegar, exfoliar, pegar, exfoliar. Y cuando se llega al final y se vea que ahí hay algo pero casi no hay color, ahí tenéis grafeno. Y tenéis grafeno de verdad, ¿eh? ¿Tenéis grafeno cuál? Pues el mejor grafeno que se puede conseguir. Por este método lo utilizamos solamente para investigación, porque claro, tiene un problema muy grave, y es que las cantidades con las que se pueden obtener son muy pequeñas. Pero esto no nos para, claro. Decimos, vamos a hacer otra cosa, deposición de vapor, química. Bueno, también es fácil, no creéis que esto es fácil. Es difícil de hacer por el equipamiento, pero explicarlo es muy sencillo. Hay que coger una molécula que tenga carbono, metano. Entonces se le da energía suficiente para romperla. El átomo de carbono por un lado, el hidrógeno por otro. Ahí las tenéis, ¿no? Y entonces esos átomos de carbono se hacen chocar contra un sólido. En este caso os he puesto una lámina de cobre, que todo el mundo lo conocéis. ¿Y qué es lo que va pasando? Pues que los átomos de carbono chocan con el cobre, se absorben sobre él y que se van colocando. ¿De qué manera? De esa manera tan estable que decíamos antes, yo te agarro a ti por las dos manos y luego con otra, y forman el grafeno. Ahí veis una fotografía de microscopía electrónica, un poquito exagerada, se puede cubrir un poco más, pero yo he cogido esta para que veáis. Ahora te tengo que quitar el sitio. Esto sería grafeno, 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 grafeno. ¿Y qué veis entre ellos? Huecos. ¿Qué quiere decir eso? Podemos recubrirlo más, ¿eh? Pero aunque lo hiciéramos todo lo que pudiéramos, el problema que vamos a tener es que tenemos aquí una lámina de grafeno y aquí otra. Y aquí en el medio tenemos un pequeño hueco. Esto, no sé si podéis decir, efecto de borde. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se nos pierden en ese borde todas las propiedades. Claro, figuraros que llega ahí un electrón tranquilamente y te voy a pasar. Y decir, ¿qué hago ahora? Hombre, pasar pasa, pero malamente, ¿no? Esto se llama grafeno policristalino, porque si os dais cuenta, un cristal, otro, policristalino, muchos cristales. Todos estos métodos son físicos, ¿verdad? Aquí se pierden las propiedades, como digo. Cuando los físicos no pueden, enseguida nos llaman a los químicos. Mirad a ver, porque claro, vosotros todo lo hacéis en grandes cantidades, pero claro, de aquella manera. Entonces, ¿qué hacemos los químicos? Pues los químicos decimos, no, exfoliación química. Voy a meter unas moléculas químicas. Para los que saben de química, esas dos moléculas que están ahí, MnO4, H2SO, son dos oxidantes que son permanganato y ácido sulfúrico. O sea que la oxidación es fuerte. Mirad lo que hace el oxidante. Se mete, es como una cuña que se mete entre las láminas, ¿verdad? Pero claro, al meterse no puede por menos de oxidar la capa de arriba, oxidar la capa de abajo. Y entonces nos encontramos con un nuevo compuesto, óxido de grafeno, que además tiene unas propiedades completamente distintas al grafeno. Pero los químicos somos muy animosos, hay que reconocer que tenemos mucho ánimo para casi todo y decimos, bueno, pero oye, mira, tiene unos átomos de oxígeno preciosos y a esos átomos de oxígeno que son muy reactivos yo le puedo añadir cosas y a lo mejor añadiéndole cosas consigo hacer algo que se parezca al grafeno.
y en eso nos entretenemos nuestros días. Todos estos problemas se resuelven como investigando. No se puede hacer otra cosa más que trabajar, ir teniendo ideas distintas y mucho trabajo como para casi todo lo que merece la pena. Y yo quiero que no os quedéis sin la idea de qué cosas se están haciendo. Mejorar la exfoliación. Este es un experimento también que se puede hacer en casa, ¿eh? Cojo el grafito, que lo tengo allí, y ¿qué es lo que hago? Le meto ultrasonidos. Ultrasonidos, ya sabéis que son sonidos que tienen una frecuencia muy grande. Cuando yo esos ultrasonidos los meto en agua, pongo agua y luego meto ultrasonidos, se me hacen unas burbujitas. Quiere ser eso que está ahí dibujado. Y entonces esas burbujitas, si las acelero, vuelven a hacer la cuña otra vez y se meten ahí, son capaces de exfoliar. Bueno, el problema es que también rompen un poco y por lo tanto no es tan buena solución. Pero bueno, hay otra. Meter moléculas que no sean oxidantes, intercalarlas y luego darle un poquito de ultrasonidos y separar. Con este método se están consiguiendo muy buenos resultados, bastante buenos resultados. Vamos a dejarlo así. Y en la deposición química de vapor, pues aquí yo creo que se han hecho grandes cosas. Este es un trabajo que han hecho en la Universidad de Harvard, que claro, pues le dedica muchísimo dinero, ¿verdad? Le dedica 4 millones de dólares solamente a los estudiantes para que propongan ideas para hacer spin-off. 4 millones de dólares al año. Y no les importa que no les salga nada. Eso aquí sería... me entra la risa a mí. Bueno, este es el equipo que hace la deposición de vapor, que ya veis que no es así muy sencillo, pero bueno, tampoco muy complicado. ¿Y qué han hecho estos señores de Harvard? Pues estos señores de Harvard han hecho una cosa muy sencilla. Han cogido el grafeno, lo han creado frente al cobre y con un rodillo que está ahí puesto ahí, han pasado el rodillo por encima del polímero. Un polímero que tiene mucha afinidad por el grafeno y entonces se queda allí pegado y bueno, pues una famosa casa de cuyo nombre no me acuerdo ha sido capaz ya de crear una pantalla de 30 pulgadas para un televisor, o sea que la cosa parece que por este camino, por lo menos para esto, funciona. Esta es la foto original, ¿eh? Quiero decir esto, que aunque la foto sea un poco mala, fijaros bien la transparencia que tiene el material, que a veces pues lo vemos negro y decimos cómo puede ser que esto llegue a ser transparente. Y los químicos, seguimos con el óxido de grafeno a vueltas y ahí está su molécula química, ¿verdad? Con sus oxígenos colocados en ciertos sitios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues eso que decías antes, fabricar uniendo polímeros, semiconductores, péptidos, nanopartículas, metiéndole átomos, fabricar un material que se llama híbrido. Híbrido porque está formado por el óxido de grafeno y otra cosa. ¿Y con eso qué es lo que queremos hacer? Pues materiales a la carta. Es decir, un poco ver qué es lo que necesitamos y pensar qué le tenemos que unir al óxido de grafeno para conseguir esos materiales. Esta línea es una de las líneas con las que más se está trabajando en la actualidad, pero no quiere decir que las otras se dejen, simplemente que, bueno, pues es un poquito más sencilla, vamos a decirlo así, y por lo tanto lo aborda más gente. Yo creo, y ahora ya voy a contestar la pregunta, ¿no? Porque estaría feo que yo no contestara la pregunta, que el grafeno es posible que no nos vaya a resolver todos los problemas. Pero es que yo no creo que haya ningún material que sea capaz de hacer eso. Pero sí tiene un futuro muy brillante. Yo creo que sí, estoy convencida de ello. Pero queda mucha investigación por hacer. Y no quería terminar, que ya termino con esto, sin que tuvierais una idea aproximada de la investigación que se está llevando a cabo en Europa. Porque muchas veces, y en España, porque muchas veces siempre pensamos que todo lo bueno se hace fuera, y no siempre es verdad, o por lo menos no en un grado tan dramático como nos gusta a veces a los españoles decir. Entonces aquí yo os voy a enseñar unos gráficos que están un poco
desactualizados porque solo llegan hasta el año 2015, ¿verdad? Y aquí son dos curvas, una azul y otra roja, que nos muestran las patentes es la roja, ¿sí? Y los artículos científicos publicados en revistas internacionales de este material. Fijaros la evolución que ha tenido desde el 2004, que fue cuando lo sintetizaron Game y Novoselov. Fijaros que hasta el 2010 ya empezaba a crecer. En el momento en que a estos señores le concedieron el Nobel, la cosa se dispara. Y yo, aunque no tengo esos gráficos, sí tengo algunos números del año pasado, del 2018, y este crecimiento ahora ya es absolutamente exponencial. O sea, que quiere decir que hay preocupación con este asunto, hay interés con este asunto. Este dibujo que os presento aquí es para que veáis con puntos entre el año 2000 y el año 2010 el número de artículos científicos que se habían publicado en los distintos países del mundo. Cuanto más grueso es el círculo, mayor número de artículos científicos. Pero un poco hasta el 2010. Daos cuenta que 2010 es el del premio Nobel, con lo cual las cosas cambian bastante. Pero fijaros, oye, que es curioso. Bien, es verdad que en superficie Europa es muy pequeña y a pocos puntos gordos que se pongan ya se llena mucho, ya lo entiendo, pero daros cuenta de que Europa está llena de puntos gruesos y España también. Y tanto es el interés que Europa puso por este material que en el año 2012 se creó lo que se llama la flagship de grafeno, que es, la Comisión Europea dedicó una cantidad enorme de millones a 10 años para hacer proyectos de investigación relacionados con este material. Para que veáis un poco, estos fueron los socios fundadores, es decir, los socios fundadores son institutos, empresas y centros de investigación que hicieron parte directamente de lo que sería la fundación de esa flagship. Los puntos azules son los socios y los que son de color naranja son los miembros que están asociados a esos socios fundadores. Y aquí el año 2017, pues un poco para que os hagáis una idea. Fijaros el informe que hicieron el año 2017, 158 socios de 23 países, más de 1.400 publicaciones europeas en revistas de alto impacto internacional, que tuvieron más de 23.000 citas. Claro, que te citen quiere decir que tu trabajo tiene importancia, ¿no? Bueno, más de 381 millones de euros dedicado a todo eso. Y en España, ¿cómo estamos? En el año 2017, pues oye, 29 socios, 7 asociados, es un 18%, ahora ya hay más, y 7 asociados, un 9,6%, pues hombre, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro país, pues no estamos mal. Claro, lo que nosotros tenemos que comprender que encima, con la crisis que se nos vino y con los cortes en la investigación que se han tenido, en los dineros de la investigación, pues hombre, yo creo que 18,3, 9,6, claro que es mejorable. ¿Cómo no va a serlo? Por supuesto, pero tampoco estamos aquí para estarnos dando de cilicio, ¿no? Vamos a ver. ¿Y cuál es, en mi opinión, lo mejor que tiene España en este asunto del grafeno? Pues yo creo que lo mejor que tiene España, aparte de su grupo de investigación, que por supuesto son sus empresas. Por una vez en la vida, digamos que nuestras empresas, aquí están citadas 4 de las más importantes: Grupo Antolín, Avanzares, Grafenea, Grafenetec. Son las 4 empresas que más exportan grafeno en toda Europa y en muchas otras partes del mundo. Y luego hay empresas que todos conoceréis porque habréis leído sus trabajos, como es Airbus, otras a lo mejor que para gente que tenga más relación con la química, como son Tecnalia, Interquímica, y todas estas empresas en el año 2016 han creado lo que se llama la Alianza Española de Grafeno, con la intención de que su material
esté perfectamente caracterizado, cosa que no se hace en otras empresas inglesas o alemanas que están vendiendo grafeno en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, estas empresas, digamos que en este momento son potentes y son bastante pioneras, porque además tienen unos equipos de I+D+I bastante potentes, y se han unido otras cuantas. Estos son los socios fundadores. En la Universidad de Salamanca, pues humildemente hemos de decir que tenemos relación con algunas de ellas, y además le estamos haciendo desde la unidad de excelencia, que no nanotecnología, unidad de excelencia de nanoelectrónica y nanomateriales, que es la unidad de excelencia que yo dirijo. Tranquila, no hay por qué preocuparse. Estamos haciendo la caracterización de esos materiales para que se venda se sepa lo que verdaderamente se está vendiendo. Que eso, en estos momentos de principio de un material, pues es una cosa que no se hace en muchas ocasiones. Y por mi parte, pues esto es todo. Gracias por la atención que me habéis prestado, y espero que tengáis curiosidad de preguntar muchas cosas. Pues primero de todo vamos a hacer una pregunta. Preguntas, un par de ellas por lo menos podemos. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si podrías contarme algo de las aplicaciones del carbono a las baterías eléctricas, pensando en que los coches eléctricos están ganando a pasos agigantados ya nuestro modo de vida. Sí, yo no he traído ese ejemplo porque, como os decía antes, es imposible ponerlos todos. Hay una línea de investigación bastante importante para hacer los cátodos y los ánodos de las baterías de litio, sobre todo. Hay algunas dificultades. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy importante sobre ello. Están utilizando grafeno construido a partir del método de deposición química de vapor. Están teniendo que meter nanopartículas. Las nanopartículas que se están metiendo ahí son de plata, de óxido de zinc, y están consiguiendo resultados, pero el problema es que les está saliendo el producto tan caro que no hay manera de que eso pueda llegar a una comercialización. Es decir, que están trabajando en abaratar ese producto, pero las nanopartículas que van bien, o sea, lo que se hace es pegar las nanopartículas al grafeno CVD, luego se le ponen una serie de polímeros conductores, hito, etcétera, etcétera, y se van haciendo como si fueran capas de sándwich con todos ellos. Es muy caro. Los resultados no son malos, pero son muy caros. Están a ver si cambian ahora los polímeros y las nanopartículas, pero yo lo veo difícil, Ni imposible no hay nada, ¿no? Pero lo veo complicado. Se han conseguido algunas. Luego también tienen el problema de que, claro, en una batería tan importante es el primer resultado como que tengan una reciclabilidad razonable. Y ahí es donde está fallando, porque las nanopartículas que se están utilizando precisamente para conseguir, bueno, pues capacitancias buenas, etcétera, etcétera, se destruyen mucho con el tiempo, con lo cual ahí tienen otro problema añadido. Están en ello, pero lo conseguirán. Yo estoy casi convencida de que lo conseguirán, pero de todas las aplicaciones quizá esa es la que primero se atacó, porque se atacó lo primerito de todo, pero yo creo que es con las que están teniendo más dificultad. Yo siempre que he visto vídeos donde te explican las propiedades del grafeno y tal, que te lo venden tan milagroso como has dicho al principio, una de las propiedades que dicen que tiene es que se regenera solo la estructura, al menos. ¿Es eso cierto? Yo nunca lo he visto. Y
cierto. Yo lo leí también, me quedé sorprendida, verdaderamente me quedé muy sorprendida. Pero cuando lo pienso, no se me ocurre cómo. No se me ocurre cómo. Pero eso no quiere decir, probablemente es torpeza mía, que no soy capaz de imaginarlo, no creas que no será posible si lo dicen, pero yo creo que eso lo dejaron de decir enseguida, y la empresa que vendió eso, que los conozco bien, pues, vamos, quiero decir que los conozco porque he tratado con ellos, ya no han vuelto a decir nada. No sé si será por algo. Una última pregunta muy rápida. Me gustaría saber más o menos en porcentaje en qué sector se están investigando las aplicaciones, las posibles aplicaciones de grafeno. Me parece un poco triste que el primer éxito en una cosa así sea una marca de televisores, ¿no? O yo no sé, ahí veo industria aeronáutica y del automóvil, que también son los problemas más acuciantes de la humanidad ahora mismo, ¿no? Hay de verdad, o sea, el que más pasta pone es el que va a llevarse el gato al agua, o se está investigando en, no sé, en otras aplicaciones. Vamos a ver, el que más pasta al agua, el que más pasta pone se lleva el gato al agua. Esto es indiscutible. La famosa marca Samsung, vamos a decir, no pasa nada, ¿no? Bueno, la famosa casa Samsung, cuando en el año 2010 le dieron el premio Nobel, lanzó un anuncio que estuvo en YouTube mucho tiempo, que era precioso el anuncio. La verdad, si lo encontráis, merece la pena verlo, diciendo: en 2 años tengo las pantallas táctiles gigantes, tengo los televisores, tengo los ordenadores y todo. Y estamos a 2019, ¿no? O sea que han pasado 9 años de eso, pero sigue poniendo trabajo en ello. ¿En qué se están utilizando? En cosas que a las personas le pueden resultar más amistosas, vamos a decir así, que no sea el coche, que también y tal. Ahí vamos un poco los derivados. Por ejemplo, hay muchos trabajos hechos con óxidos de grafeno. Nosotros hemos trabajado con una empresa noruega, precisamente, como bactericidas, para tratamiento de aguas. Se está utilizando mucho. Se están utilizando mucho derivados de grafeno también para hacer bioimágenes. Es decir, tú te tomas una pastilla con un derivado y se pueden sacar imágenes de tu estómago, eso está bastante avanzado. Se están utilizando sistemas híbridos formados por óxido de grafeno. Ahí hay que ir al óxido de grafeno, porque el grafeno, te das cuenta que el cuerpo humano está formado en un 75% de agua. El grafeno puro no es soluble en agua, por lo tanto no podemos intentar curarle al señor un cáncer de hígado y producirle un trombo. Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces son derivados de óxido de grafeno que sirven para liberar fármacos en sitios muy concretos. Y ahí el óxido de grafeno juega un papel extraordinario, porque al tener muchos oxígenos se le pueden anclar. Hay que anclarle al menos 2 tipos de moléculas. Una que te vaya al tumor sólido, imagínate el hígado, al sitio que vaya. Y segundo, el fármaco que lo dispense en el sitio. Y que, claro, no sea esos tratamientos de quimioterapia tan grandes que te destruyan todo. Los tratamientos son siempre muy duros y esto es inevitable, pero bueno, siempre que se puedan vencer. O sea, que quiere decir que aplicaciones hay muchísimas. ¿Cuál es la cuestión, si me das 30 segundos más? Que el grafeno lo encontraron físicos y por lo tanto ellos vieron unas aplicaciones electrónicas fabulosas y dijeron: vamos a por ello. Entonces, claro, la historia tú no te la puedes saltar. Ellos empezaron a trabajar con ello y, claro, fueron a las aplicaciones que a ellos les interesaba más. Cuando ya se empezó a trabajar con los derivados de grafeno, bien híbridos, bien oxidados, bien con nitrógeno, con boro, con silicio, todo lo demás, ahí ya entra un poco más la química y en ese momento se ha abierto el espectro de las aplicaciones. Y por lo tanto, el óxido de grafeno es completamente soluble en agua y, por ejemplo, para ese tipo de aplicaciones en biomedicina, biología, bioimagen, todo lo demás, pues claro, es lo ideal
lleva a un sistema que es el cuerpo humano, que es agua en un 75%. Entonces, claro que hay aplicaciones de ese tipo, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que evidentemente son mucho menos espectaculares a lo mejor que las de la pantalla. y necesitan también más trabajo. O sea, son, como bien puedes imaginar, anclar todo ese tipo de moléculas es complicado.